En el momento en el que publico este vídeo tengo en el canal más de 70 reviews sobre linternas, además de algún foco y otros tipos de iluminación, así que durante todo este tiempo he aprendido muchas cosas probando modelos muy diferentes en situaciones reales. Aunque en este vídeo voy a hablar principalmente de linternas, todo lo que os voy a explicar es totalmente válido si estás pensando en comprar cualquier tipo de iluminación, ya sea para hacer fotos, para grabar vídeos o incluso para elegir una simple lámpara para tu dormitorio. Hay una pregunta que se repite muchísimo en los comentarios de mis vídeos y ¿es mejor este modelo que este otro? Y casi siempre va acompañada de la misma duda. Pensar que el modelo más caro es automáticamente mejor. Y no tiene por qué ser así. Yo siempre respondo lo mismo. Cuando las linternas tienen un mínimo de calidad, no es que una sea mejor que la otra, sino que cada una se adapta a las necesidades y posibilidades de cada usuario. Te pongo un ejemplo muy claro. Una linterna diseñada para búsqueda y vigilancia que cuesta 300 euros no es mejor que una linterna de llavero de 20 euros si tú solo la vas a usar para iluminar las escaleras cuando subes el portal de casa. En este caso, con la de llavero iría más que sobrado y comprarla de 300 sería tirar el dinero además de ir cargando con algo grande y pesado que no necesitas. Por eso, en este vídeo te voy a explicar de manera precisa y detallada todas las características que debes de conocer para que después de verlo sepas elegir qué tipo de iluminación se adapta mejor a tus necesidades y no la que mejor queda en la ficha de Amazon. Antes de empezar, es importante que sepas que desde el año 2009 existe una normativa internacional llamada ANSI FL1 que sirve para medir y comparar linternas e iluminaciones de forma honesta por parte de los fabricantes. Esta normativa define 6 parámetros: lúmenes, candelas, alcance en metros, autonomía, resistencia al agua y resistencia a impactos. En este vídeo vamos a hablar de todo esto, además de otras cosas igual o incluso más importantes que deberías de tener en cuenta antes de comprar una linterna. Vamos a empezar con la temperatura de color, pero antes de nada aclararos que si en algún momento no entendéis algo, tenéis abajo la sección de comentarios para preguntar cualquier cosa. La temperatura de color es una medida que describe el aspecto del color de la luz que emite una fuente, si la percibimos como cálida, neutra o fría. Se mide en grados Kelvin y la escala va de los 1000 a los 10.000 grados Kelvin. En linternas, por norma general, la temperatura de color es fija y no se puede regular. Sin embargo, en focos para vídeo o fotografía sí suele ser regulable, permitiéndonos adaptarla a cada situación. Vamos con la escala. Luz cálida de 1000 a 3500 grados Kelvin. Es una luz con tonos amarillos o anaranjados. Se usa mucho en ambientes acogedores, pero en linternas tiene una ventaja clave: reduce el deslumbramiento y permite ver mejor con lluvia, niebla o nieve, ya que atraviesa mejor estos elementos. Luz neutra de 3500 a 5000 kelvins. Entramos en los blancos naturales. Cuanto más cerca estemos de los 5000 grados Kelvin, más realista será la percepción del color. Es una luz muy equilibrada, ideal para usar la linterna durante muchas horas porque no fatiga la vista y además reproduce los colores de forma mucho más natural, algo fundamental si vas a hacer fotos o vídeos. Luz fría de 5000 a 6500 grados Kelvin. Es la luz de máxima visibilidad. La vemos en hospitales, talleres o fábricas. También es la más barata de fabricar, por lo que es la más común. Muchas linternas de las que yo uso en el monte o en exteriores son de 6000 a 6500 Kelvin. El inconveniente es que deslumbra mucho más, sobre todo si iluminamos objetos cercanos que reflejan la luz, como paredes blancas o señales. Por encima de los 6500 Kelvin, la luz se vuelve excesivamente azulada y la percepción de los colores se distorsiona, así que no es algo que yo recomiendo utilizar. Entonces, ¿qué temperatura de color elegir? Bueno, pues si vives en una zona donde hay mucha lluvia, donde suele nevar, pues luz cálida. Si te importa la fidelidad del color y vas a usarla durante horas, luz neutra. Y si quieres la máxima visibilidad, luz fría. Ahora pasamos al apartado de los lúmenes. Los lúmenes miden la cantidad total de luz visible que emite una fuente. Cuantos más lúmenes, más luz. Una linterna de 2000 lúmenes ilumina más que una de 400. Pasa igual que con los suscriptores en YouTube. Un canal con 100.000 suscriptores es más grande que uno con 10.000, así que si no estás suscrito, ya lo sabes. Ahora viene algo muy importante, y aquí mucha gente se equivoca. En linternas, la potencia máxima, o lo que se suele llamar como modo turbo, no se puede mantener durante mucho tiempo. ¿Por qué? Principalmente por el calor. Los componentes empiezan a calentarse, especialmente el LED, y cuando la temperatura del conjunto de la linterna alcanza alrededor de los 60 grados, se protege y baja automáticamente la potencia. Y segundo, por la batería. Según baja el voltaje, baja la potencia disponible para entregar el LED. Por eso, que tú compres una linterna de 2000 lúmenes no significa que esa linterna va a ser capaz de proporcionarte los 2000 lúmenes durante todo el tiempo que tú la estés utilizando.
Ahora te pongo un ejemplo real para que lo entiendas perfectamente. En pantalla tienes la gráfica de autonomía de la Fenix E06R, que es mi linterna de llavero. Es una linterna de 700 lúmenes, pero si te fijas en el modo más potente, que es la línea roja, solo dura unos 3 minutos aproximadamente. Después baja automáticamente a un nivel estable que puede mantener sin sobrecalentarse. Esto es normal y de forma muy orientativa la mayoría de las linternas pueden mantener de forma estable entre el 20 y el 30% de sus lúmenes máximos. Para que lo entendáis, como ejemplo, si compráis una linterna de 2000 lúmenes, esta debería poder mantener entre 400 y 600 lúmenes durante mucho tiempo sin riesgo de calentarse. En el momento que pasamos del 30% de su potencia, el calor empieza a notarse. Ojo también con la típica estafa de los lúmenes, que esto es realmente común. Olvídate de comprar una linterna de 1.000.000 de lúmenes por 20 euros. Para que te hagas una idea, la linterna más potente que se pueda comprar hoy en día en el momento que publico este vídeo es la Imalent MS32, que tiene 200.000 lúmenes reales, pero cuesta 800 euros y pesa más de 3 kilos. Yo en 2020 me compré la Imalent MS18 de 100.000 lúmenes por 600 euros y fue la primera review de linternas que yo hice en el canal. Te lo dejo por ahí enlazado por si quieres verlo. Y ahora, sabiendo esto, ¿cuántos lúmenes vas a necesitar tú realmente? Bueno, esto que os voy a contar es de manera orientativa y bajo mi propia experiencia personal. Por ejemplo, para uso doméstico, para usar dentro de casa en situación de apagones, entre 50 y 300 lúmenes vais a ir bien. Para uso diario o EDC, cualquier situación cotidiana que se nos pueda presentar, de 100 a 500 lúmenes iríamos bien. Si vas a hacer senderismo o acampada, bueno, en estos casos no queremos usar la máxima potencia para no quedarnos sin batería rápido, porque en estas situaciones vamos a necesitar iluminación durante mucho tiempo. Así que entre 300 y 800 lúmenes. En situaciones de emergencia, como quedarnos con el coche averiado en plena autovía, de 1500 a 2000 lúmenes. Y ojo, esto no tiene nada que ver con la V16, que es una completa basura y no se ve nada. Si quieres comprar una linterna como herramienta de defensa personal para cegar a los enemigos con el modo estrobo, yo compraría modelos de 2000 lúmenes en adelante. O si ya eres un profesional que vas a tener que vigilar exteriores, grandes superficies, situaciones peligrosas, tareas de rescate, elegiría modelos que ofrezcan de 6000 lúmenes en adelante, aunque esta potencia evidentemente solo la usaremos en situaciones puntuales. Más no siempre es mejor, y si quieres alguna aclaración sobre este tema, usa los comentarios. Ahora vamos a hablar sobre las candelas, que aquí es donde mucha gente se lía. Las candelas no miden cuánta luz hay, sino qué tan concentrada está. A más candelas, más alcance. Por eso hay linternas muy potentes que iluminan mucho alrededor, pero no llegan nada lejos, y otras con menos lúmenes que iluminan muy lejos. El tipo de haz o iluminación que nos proporciona una linterna depende del LED, el reflector y la lente. Te enseño ejemplos reales. Aquí tengo la Wowtak A5. Podéis apreciar que el reflector es relativamente pequeño, poco profundo y además las paredes del reflector tienen un diseño que suele llamarse de piel de naranja, que es como arrugado. Esta linterna está especialmente diseñada para ser inundadora. Esta es una Brinite WT01 Apollo, que es una linterna diseñada para vigilancia en exteriores. Aquí el reflector es más grande, más profundo y muy pulido, similar al de un espejo. Esto hará que la proyección de esta linterna sea más concentrada, ofreciendo un largo alcance. Si veis una linterna como esta que tengo aquí de Imalent, que tiene muchos LED, todos ellos muy juntos con reflectores muy pequeños, será súper inundadora y por norma general de elevada potencia. Ahora vamos a hablar sobre el alcance, y aquí es donde mucha gente se siente engañada cuando compra una linterna, aunque el fabricante te esté diciendo la verdad según la normativa. El alcance o distancia del haz de luz se mide en metros, desde la linterna hasta el punto donde la iluminación baja a 0,25 lux, que viene a ser aproximadamente la luz que emite la luna llena en una noche despejada en campo abierto. ¿Y qué pasa con esto? Pues que 0,25 lux es muy poca luz. Esto se traduce en lo siguiente: tú te compras una linterna que anuncia 1000 metros de alcance, te vas al campo en plena noche, apuntas a lo lejos y dices, vale, yo aquí no veo a 1000 metros ni de broma. Y no, no te han timado. El problema es que a esa distancia la linterna sí está llegando, pero con una intensidad tan baja que tú no eres capaz de apreciarla. Para que lo entiendas mejor, imagina que colocamos a una persona a 1000 metros de distancia. Si la iluminamos con una linterna de 1000 metros de alcance, esa persona sí que recibiría algo de luz.
y probablemente vería el punto de luz de tu linterna, pero tú no serías capaz de ver a esa persona. Por eso, para ser realistas, yo siempre recomiendo hacer lo siguiente. Divide entre 2 o 2,5 el alcance que anuncia el fabricante de la linterna. Si una linterna anuncia que te ofrece un alcance de 600 metros, probablemente veas bien a 300. Y si te dice que el alcance es de 1000, pues probablemente sea de 500. Y eso siempre y cuando hablemos de utilizarla en condiciones ideales, noche cerrada, sin niebla, sin lluvia y si tu vista funciona bien. Si hay humedad, polvo en suspensión, contaminación lumínica o simplemente tu vista no funciona bien, la distancia o alcance será aún más reducido. Por eso es muy importante entender que el alcance anunciado no es la distancia a la que vas a poder ver perfectamente, sino el límite teórico donde todavía llega algo de luz. Ahora vamos a hablar sobre la autonomía, otro punto que genera muchísima confusión. La duración de la batería o lo que solemos llamar runtime. Vamos a seguir con el ejemplo de la Fenix E06R. Cuando ves la ficha técnica de una linterna y te pone 700 lúmenes, 1 hora y 20 minutos. Lo lógico es pensar que la linterna te va a dar 700 lúmenes durante 1 hora y 20 minutos, pero esto no es así, y no porque el fabricante mienta, sino por cómo se mide según la normativa ANSI FL1. La prueba de autonomía se mide de la siguiente forma: desde los 30 segundos después de encender la linterna hasta el momento en el que la potencia de la luz baja al 10% del valor inicial. ¿Qué significa esto en la práctica? Durante los primeros minutos la linterna sí es verdad que te va a ofrecer la potencia máxima, los 700 lúmenes reales. Después, al calentarse, reduce automáticamente la potencia y a partir de ahí se mantiene durante mucho tiempo en un nivel bastante más bajo. La prueba se da por finalizada cuando baja la intensidad a 70 lúmenes, que es el 10% de los 700 lúmenes iniciales. Por lo tanto, dentro de esa hora y 20 minutos no has tenido 700 lúmenes durante todo el tiempo. Has tenido un pico muy alto, esos 700 lúmenes, y luego la iluminación estable pero mucho más baja. Esto es completamente normal en linternas y es algo que hay que entender para no llevarse decepciones. Importante también aclarar una cosa: esto no significa que solamente puedes usar el modo turbo o más potente una vez. Si la linterna se enfría, puedes nuevamente volver a activar el modo turbo sin problema. Eso sí, al hacerlo consumirá más batería y la autonomía real será menor de la que te ha anunciado el fabricante. Ahora vamos a hablar de los tipos de batería, que es algo fundamental en las linternas porque de la batería depende directamente la potencia, la autonomía, el tamaño y el peso de la linterna. Sobre la mesa tengo varias linternas y con ellas te voy a enseñar los formatos de batería más comunes, empezando por los más sencillos y compactos y terminando por los más grandes y potentes. Estos dos modelos que tengo aquí son ejemplos de linternas con batería integrada. Normalmente son linternas que se cargan mediante puerto USB-C y se suele usar este tipo de batería en linternas cuando se busca el menor tamaño posible y la mayor ligereza. Es muy común en modelos muy pequeños, pero esto tiene ciertos inconvenientes. El primero es que cuando la batería se degrada, algo que va a pasar obligatoriamente con el tiempo, normalmente sale más rentable tirar la linterna entera y comprar otra nueva que intentar conseguir un recambio de esa batería. El segundo inconveniente es que no puedes cambiar la batería, o sea, si se te agota la batería de esta linterna, tienes que recargarla, no puedes retirarle la batería que lleva instalada y ponerle otra cargada. Son prácticas, sí, pero son muy poco sostenibles y poco flexibles. Luego tenemos linternas que funcionan con pilas. Esta que tengo aquí funciona con una AAA y esta que tengo aquí funciona con una AA. Son linternas que tienen una potencia y autonomía muy limitadas porque una pila almacena muy poca energía comparada con una batería de litio. Están pensadas sobre todo para ofrecer un bajo coste de compra al usuario. Son también muy útiles en caso de emergencia o situaciones donde sabes que vas a poder encontrar pilas fácilmente. No son malas, pero tampoco esperes grandes prestaciones. Luego tenemos modelos híbridos como este que tengo aquí. Esta opción para mí es algo que me parece realmente interesante. Esta es una Icebeam TAC2AA y de serie funciona con una batería de litio que viene instalada, lo que le permite ser muy potente y muy duradera. Pero además, si en una situación de emergencia te quedas sin batería de litio, puedes meterle en su interior 2 pilas de AA y seguir utilizando la linterna. Eso sí, cuando funciona con pilas vas a tener menos potencia y menos autonomía que cuando la estás utilizando con batería, pero al menos no te quedas tirado y eso para mí es un puntazo.
Luego pasamos a las baterías de 14500, que es un tamaño similar al de una pila AA, pero ya hablamos de batería de litio, teniendo mayor voltaje y capacidad. Este tipo de batería se utiliza cuando se quiere hacer una linterna pequeña, ligera y con una potencia decente. Aquí tengo la Fenix LD12R, que es una linterna de diario que a mí me encanta, muy ligera, con buena potencia. O el frontal Guben H5, pensado para no notar que lo llevas puesto. Muy útil, por ejemplo, si quieres salir a correr. La desventaja de estos modelos pues es bastante clara, y es que al tener una batería pequeña, la autonomía es bastante limitada. El siguiente escalón lo tenemos en las baterías de 18650. Este sin duda es el formato más equilibrado y el más común en linternas. Tenemos una combinación excelente entre tamaño, peso, capacidad y potencia disponible. Si estos modelos los comparamos con los que he enseñado anteriormente, vais a poder apreciar perfectamente una gran diferencia en el tamaño, pero estas ofrecerán una mejor autonomía. Realmente para la mayoría de usuarios, una linterna con 18650 suele ser de las mejores opciones. El siguiente escalón son las baterías de 21700. Estas baterías almacenan aproximadamente un 50% más de energía que una 18650. Aquí tengo la Guben C2 y la Sofin SK30. Son ideales para usos prolongados, profesionales o vigilancia. En resumen, para personas que necesitan muchas horas de luz. Eso sí, ya se notan bastante más en el bolsillo, ya que son más grandes y más pesadas. Y por último tenemos las 26650, que cada vez son menos comunes. Son baterías muy gruesas, muy pesadas y sí, tienen mucha capacidad. Se usan en linternas pensadas para búsqueda, rescate o vigilancia, donde prima la autonomía y la potencia durante largos periodos de uso. Aquí tengo la Brinite WT01 Apollo y una Wowtak A5, y como veis el tamaño ya es considerable. Ahora vamos a hablar sobre algo realmente importante, las baterías propietarias. Y es algo que quiero dejar muy claro. Hay fabricantes que diseñan sus linternas para que solo funcionen con baterías propietarias, es decir, baterías fabricadas exclusivamente por ellos. Yo sinceramente trato de evitarlas siempre. ¿Por qué? Las baterías son mucho más caras, no puedes usar baterías de otras marcas, no puedes intercambiar baterías entre linternas de diferentes marcas, no se pueden cargar en cargadores externos en algunos casos, y si el fabricante deja de fabricarlas, la linterna se nos queda inservible y nos toca tirarla. Así que mi consejo es claro. Trata de evitar comprar linternas que dependan de baterías propietarias. Hay que plantar cara a los fabricantes que hacen esto. Y ahora vamos a hablar de los cargadores, algo que mucha gente pasa por alto hasta que tiene problemas. Hoy en día muchas linternas traen un puerto de carga USB-C y eso está muy bien porque es muy cómodo, pero no siempre es la mejor opción. En algunas linternas he comprobado que cortan la carga antes de tiempo, no llegan a cargar la batería al 100% y esto se traduce en que tenemos menos autonomía de la que podríamos disfrutar. En otros casos, si fuerzas mucho la batería y baja demasiado el voltaje, la propia linterna puede ser que ya no sea capaz de recargarla y piensas que la batería o la linterna se han roto cuando no es así. Por eso, mi opción favorita y la que siempre recomiendo es usar un cargador externo. Mi recomendación personal va a ser la de comprar un Baffle S4 Plus. Y lo recomiendo por una sencilla razón. Carga prácticamente cualquier tipo de batería, es rápido, es seguro, permite hacer test de capacidad, tiene modo de almacenamiento para cuidar las baterías que van a ser guardadas durante un largo periodo de tiempo y puede recuperar baterías que han bajado a voltajes muy bajos. Gracias a este cargador he salvado más de una batería que ya daba por muerta. Y además su precio es muy contenido para todo lo que ofrece. Os dejaré por ahí abajo un link en la descripción. Y ahora vamos a hablar sobre otro problema que nos encontramos con las linternas, los cargadores propietarios. Al igual que con las baterías, hay marcas que usan sistemas de carga propietarios. Aquí tengo una Olight de ejemplo. A simple vista, tú verías la linterna y serías incapaz de decir que esta linterna tiene un puerto de carga. En este modelo, el propio botón trasero funciona como puerto de carga, usando un cable específico de la marca. Este cable que tengo aquí, que como veis está sin estrenar porque es que yo no lo utilizo, puede costar entre 15 y 18 euros. Y si se te rompe o se te pierde, tienes que comprar uno igual. No puedes usar un USB-C estándar. Mientras tanto, un cable USB-C normal cuesta menos de la tercera parte y lo puedes comprar en cualquier sitio. Así que, siempre que puedas, elige linternas que tengan un puerto de carga USB-C y evita lo máximo posible los cargadores propietarios. Ahora vamos a hablar sobre la resistencia. Tenemos la clasificación IPXX. IP son las siglas de Ingress Protection, que no es más que el nivel de protección que tiene la linterna ante la exposición a agentes externos. La primera X indica la protección contra objetos y polvo
número en una escala del 0 al 6. La segunda X indica la protección contra líquidos en escala del 0 al 8. Cuanto mayores sean los números, mejor es la protección. Esto es realmente útil tenerlo en cuenta si vamos a usar la linterna en exterior, para saber qué pasaría si no llueve, si se nos cae en un charco, si la sumergimos o si vamos a estar en el desierto y hay muchísima tierra. Y ahora vamos a hablar sobre la resistencia a impactos. La ANSI FL1 mide la capacidad de una linterna para soportar caídas sobre una superficie sólida que generalmente suele ser cemento, sin sufrir daños funcionales ni estructurales. Los daños estéticos no entran dentro de esta medición, por lo que los arañazos y picaditos probablemente estén asegurados en la caída. Esta medición se indica en metros y garantiza que la linterna seguirá funcionando correctamente tras el impacto. Las pruebas se hacen tirando la linterna desde la altura indicada en diferentes ángulos. Lo más normal es ver que las linternas tienen una resistencia a impactos de 1 o 1,5 metros de altura, aunque algunas ofrecen resistencias mayores. En mi experiencia, lo cierto es que por norma general las linternas de marcas reconocidas suelen ser mucho más resistentes de lo anunciado. Y si no, mirad los vídeos de test de resistencia que le he hecho a algunas de las linternas del canal y veréis qué pruebas tan locas pasaron sin romperse. Ahora vamos a hablar sobre los diferentes tipos de biseles, y esto es específico de las linternas. Pero bueno, antes de nada, ¿qué es un bisel? El bisel es el anillo exterior situado en la parte frontal de la cabeza que rodea y asegura la lente. Como funciones tiene la de proteger la lente de impactos y según el diseño puede actuar como defensa o herramienta de emergencia. Os voy a mostrar las más comunes. Empezamos por los biseles planos. El bisel está totalmente alineado con el cuerpo de la linterna y el cristal de la linterna. Las ventajas de este tipo de bisel es que son muy compactos, no aumentan el tamaño de la linterna y es perfecto para linternas pequeñas. Sin embargo, no ofrece ningún tipo de protección al cristal ni ninguna función extra. Seguimos con los biseles lisos, son los más comunes. El anillo frontal es completamente liso, sin ningún tipo de diente. Es un bisel compacto y resulta muy cómodo en el bolsillo, no se te engancha en la ropa, ni en la mochila, ni te va a hacer ninguna rotura. Este bisel ya se ofrece una protección real al cristal, pero no tiene ninguna función extra. Ahora hablamos sobre los biseles crenelados. Son los que tienen dientes o muescas. Y este tipo de bisel ofrece algo más de protección al cristal y le da una estética táctica a la linterna. Además, si tenemos la mala suerte de que la linterna se nos cae y queda en posición boca abajo, la luz seguirá saliendo por los orificios por la que podríamos localizarla muy rápidamente. También puede servir como herramienta de defensa en situaciones de emergencia. Y luego también tenemos los biseles crenelados con puntas de tungsteno, que son iguales que los anteriores, pero tienen unas pequeñas puntitas que nos van a ser muy útiles en caso de que necesitemos romper un cristal. Imagínate que has tenido un accidente dentro del coche y estás atrapado. Bueno, pues con uno de estos biseles podría romper un cristal y salir muy rápidamente. Otro tipo son los biseles agresivos o dentados, y aquí en España están prohibidos, por lo que yo no tengo ninguno, pero os pondré una imagen demostrativa. Aquí se puede apreciar que una linterna con un bisel de este tipo ya sí que es una herramienta muy útil como defensa, pero el inconveniente de que nosotros mismos podríamos hacernos daño si la transportamos sola en un bolsillo. Otra cosa a tener en cuenta es el sistema de control de la linterna y os voy a mostrar los diferentes tipos. Tenemos linternas con un único pulsador trasero. Están pensadas para ser utilizadas con agarre táctico, son intuitivas, funcionan muy bien con guantes y es un sistema fiable, aunque el cambio de modo a veces se vuelve un poco torpe. También tenemos linternas con un único pulsador lateral, que a día de hoy es muy común. En la mano son realmente cómodas para su uso diario, más incluso que las de pulsador trasero, aunque tienen el inconveniente de que es más fácil de que se activen accidentalmente cuando las llevamos en el bolsillo, por eso siempre hay que llevarlas bloqueadas. Luego tenemos linternas con pulsador trasero y pulsador lateral, aunque generalmente suelen variar según el fabricante. El pulsador trasero te permite encenderla y apagarla y el lateral te permite cambiar los modos de potencia. Luego también tenemos linternas con doble pulsador trasero y un pulsador lateral. Estas sin duda son mis favoritas y las más completas. Generalmente esto lo encontramos en linternas de enfoque táctico. Con un botón trasero encendemos y apagamos la linterna y con el otro trasero de menor tamaño cambiamos los diferentes modos. Además el pequeño suele funcionar como un acceso directo al modo estrobo. Muy útiles para situaciones en las que necesitemos defendernos rápidamente. En estas linternas tan completas, el pulsador lateral también nos va a permitir encenderlas, apagarlas y cambiar los diferentes modos de funcionamiento.
La enorme ventaja que tienen estas linternas es que podemos variar el agarre dependiendo de cómo nos apetezca utilizarla o la situación en la que nos encontremos. Podemos usar un agarre táctico o un agarre de uso diario. Pasamos a las linternas de cabezal trasero giratorio. Como ejemplo tengo aquí esta Fenix TK11 TAC que me gusta mucho. Este tipo de controles no son muy comunes, pero también los hay. Según la posición del cabezal, el botón pulsador reacciona de una manera u otra. En este modelo tenemos un modo en el que la linterna solamente se activa en el modo turbo, tenemos un modo en el que no podemos ni encenderla ni apagarla y tenemos otro modo en el que podemos ir cambiando los diferentes niveles de intensidad que nos ofrece. Y finalmente tenemos las linternas de cabezal delantero giratorio. Normalmente esto se hace en linternas sencillas como esta de Olight que tengo aquí, se gira un poquito para encenderla y se gira un poquito más para activar un segundo modo más potente si lo tiene. Y para apagarla simplemente vuelves a desenroscar. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo. Si después de todo esto sigues pensando que la linterna más cara siempre es la mejor, entonces algo he explicado muy mal. Así que te leo en los comentarios. Si este vídeo te ha servido de ayuda, déjame un enorme like, suscríbete al canal y ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.